Listo. Entonces voy a cerrar aquí. Y ahora sí. Compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Castellanos Jaramillo. Yo soy instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En este momento nos encontramos con la ficha de coordinación de procesos, logísticos para la evidencia número 3 de la guía número 1, evidencia 1, que se conoce como video de sustentación. O sea, básicamente es un video en el cual debemos sustentar. ¿Listo? ¿Quién soy? Pues ahí están mis datos, mi número telefónico. Recuerden que cuando hablamos del WhatsApp, posiblemente sea difícil de que me encuentren o responda, pero si ustedes me llaman, siempre tendrán como la posibilidad de que me quede con ustedes dialogando un buen ratico. Tratar de que siempre que me llamen pueda resolver las cosas en ese momento, porque a veces cuando se dilatan un poco termino teniendo de pronto muchas cositas más adelante. Entonces, siempre díganme, profe, entonces ayúdeme en este momento o dígame cuándo nos sentamos y le hacemos. ¿Listo? También pues es correo electrónico y en este momento pues hablamos acerca de nuestra tecnología. Nuestra tecnología es propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. La fase de proyecto es la primera de análisis, la competencia de desarrollar y razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Los resultados de aprendizaje son 4, por eso tenemos 4 actividades de aprendizaje, ya vamos para la tercera, nos falta la cuarta. El primero de la primera actividad de los matemáticos en contexto social y productivo. El segundo, plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. El tercero, resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. Y el otro, proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado. La actividad que tenemos en este momento, que es video sustentación, tiene un... bueno, aquí le coloqué lunes, es viernes 20, esta es del viernes 20, hasta de junio hasta el viernes 4 de julio. Ustedes saben que estas son las fechas ordinarias, pero no quiere decir de que ustedes no puedan presentar después. Ustedes pueden presentar hasta que terminemos trimestre. Yo les indico entonces cuándo es la fecha como tal para que lo puedan tener presente. No la tengo en este momento en mi cabeza, pero sí pues se las puedo evidenciar. Y esto básicamente es la evidencia número 3, video de sustentación. Vamos entonces a irnos para algunos contextos que vamos a tener el día de hoy. Entonces, dentro de esos contextos, pues básicamente lo que nosotros vamos a ver el día de hoy se conoce como estadística, estadística descriptiva, o sea, estadística de que escribe. Yo quisiera preguntarles una cosita, pues dentro de la parte de reflexión como tal. ¿En alguna ocasión ustedes han tenido la necesidad de comprar el mercado de sus casas y cómo han resuelto ustedes el hecho de comprar algo o no comprarlo? ¿Quién me quiere responder, compañeros? El gordo dice, Discúlpeme, repita. cuando Hablaría precio, costo, beneficio. A veces uno diría, bueno, esto cuesta tanto, pero le va a dar tal uso. Pero si compro una libra de arroz de marca Diana, ejemplo, que es una de las más costosas, y el arroz, que yo, de uno está 1.000 pesos más económico, pues uno pensaría que por costo económico, por costo y beneficio, compraría el T1 y no el Diana. listo, excelente. Es una forma de uno escoger los productos que va a comprar, pero ¿cómo haces tú para saber qué es lo que debes comprar? Por la necesidad que se tenga en la casa o por lo que Listo, consumimos normalmente en la casa. excelente. ¿Y cómo sabes lo que normalmente consumes en tu casa? ¿Cómo, Eh, bueno, pues uno como sabe qué consume en su casa, pues con la evidencia del día a día, ¿no? Uno ya sabe, uno calcula más o menos. Si se come una paca de arroz, por ejemplo, un arroz de arroz cada semana, uno calcula que el arroz de arroz es toda la semana. excelente, Entonces, con base súper en eso, bien, ya uno calcula. excelente. O sea que tú calculas lo que necesitas de tu casa a partir de los históricos. Los históricos son
lo que normalmente se consume en un periodo determinado. Lo hacemos en almacén normalmente. Nosotros normalmente en almacén nosotros decimos, ven, tenemos un producto nuevo digamos que somos almacén de materias primas dentro de una empresa manufacturera. Igual sigue siendo coordinación de procesos logísticos. Y entonces estamos encargados del abastecimiento de materiales a la parte fabril, a la parte de la fábrica. El hecho de que nosotros tengamos las materias primas necesarias en el momento necesario es necesario. Y para poderlo hacer, nosotros tenemos dos opciones. La primera, podemos utilizar históricos de venta para poder saber cuánto es el consumo normal que se tiene y así podemos abastecer nuestra despensa de lo necesario para saber qué es lo que se debe tener dispuesto en el momento que se necesita, donde se necesita y cuando se necesita, que son principios de la parte, digamos que ya digamos afianzados desde el mercadeo, pero también dispuestos desde la parte logística, porque nosotros debemos estar ahí. Entonces, a partir de los históricos, o sea, el histórico del consumo mes a mes, tú generas un requerimiento de lo que se va a consumir en el mes siguiente. Normalmente, nosotros esos consumos en algunas empresas y en la casa, normalmente lo hacemos por algo que se conoce como promedio móvil simple. Una técnica matemática que promedia los datos para poder, pues los promedia en ciertos meses para poder saber cuánto debe comprar en el mes siguiente. Y ese histórico a través del promedio móvil simple básicamente es una media aritmética, o sea, un valor promedio que se debe comprar. A eso le conoce como media aritmética. Ahora, quiero preguntarle algo. ¿Alguno de ustedes tiene hijas en la casa? Mujeres, que llaman. Sí, profe. ¿Qué edad tiene tu mujer, tu hija? Bueno, mi esposa tiene 41 años. Mis hijas, una de 23 y otra de 21. Ah, usted pasó por ese momento. Sí, señor. Exactamente, eso es lo bueno. Hombre, imagínate cuando llegaste al punto de que a ellas les vino la menstruación. Obviamente, pues uno no sabe cuánto debe comprar, ¿sí o no? Pues uno como hombre no entiende esos conceptos, cuánto tiene que comprar. Pero si tú eras el encargado de comprar la despensa, digamos que no es tu esposo, sino tú eres el encargado, tú tuviste que coger y lo primero que hiciste fue analizar cuánto era lo normal, ¿cierto? ¿Cómo lo hiciste? Infiriendo datos de otros de terceros y trayéndolos a ti. Pero también tenías una experta en la casa, que era tu esposa. Y tu esposa dijo lo siguiente, somos tres mujeres, el periodo aproximadamente nos puede durar 5 o 6 días, tenemos que cambiar de toalla mínimo 2 veces al día, son 10 toallas higiénicas, somos tres mujeres, 10 por 2, entonces son 20, el paquete perdón, son 5 toallas, 2 veces al día, son 10, somos 3. Entonces, básicamente serían 30 toallas. El paquete de toallas viene por 24. Tenés que, tenés que ajustar las otras o en su efecto tenés que comprar paquete mucho más grande por 50. Y entonces, Se compra el paquete en promoción, profe, el grande. como, como las dos ahí amarradas, ¿sí o no? También. Esa es como la forma. Entonces, miren que ustedes a través de la matemática resuelven situaciones del diario vivir. Situaciones que implica básicamente mirar la gente que existe, mirar lo que hay a nuestro alrededor y disponer numéricamente las cosas para poder encontrar una solución. De esa forma, nosotros podemos trabajar para poder resolver problemas del diario vivir. En este momento vamos a comenzar a ver algo que se conoce como estadística. La estadística es una rama de la matemática como tal y pues se encarga del estudio probabilístico. Ya nos vamos a referir a ello, pero vamos entonces a irnos con algo muy bonito y muy ameno con todo esto. ¿Listo? Entonces,
Vamos a comenzar con esta diapositiva como tal. Entonces, vamos a comenzar con algo que se conoce como estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? La estadística como parte de la matemática se discrimina en dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Pero la estadística descriptiva describe el contexto actual y normalmente lo mastica de una forma tal que pueda ser comprendido por todos los niveles jerárquicos de la organización. Mientras que la estadística descriptiva, perdón, inferencial busca explicar cosas que se van a dar a futuro. Dentro de la estadística descriptiva nosotros podemos trabajarlo para todo y podemos utilizarlo también, que en últimas podemos sorprender a nuestros jefes y hasta a nuestros compañeros de trabajo si nosotros manejamos bien el tema estadístico. En este orden de ideas, pues, no, ahí está, pues ahí está lo que les estaba diciendo hace un momentico. La estadística descriptiva básicamente nos sirve para recolectar información y presentarla como tal. ¿Cómo se presenta? A través de gráficos y tablas. Nos sirve más para mostrarle a los otros lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestra empresa? En nuestra familia como tal, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra empresa, en nuestra familia? Tenemos 3 mujeres y tenemos un consumo de elementos íntimos, ¿cierto? Mes a mes. Y nosotros podemos mirar cómo ha sido afectado nuestro desempeño en gastar esos elementos a partir de los históricos y calcular a partir de ellos cómo se ha movido la curva de gasto más o gasto menos en esos elementos, y podemos nosotros pues entonces sacar conclusiones, podemos decir cuánto es en promedio lo que nos gastamos mes a mes en la compra de elementos íntimos, y por eso es que este tipo de estadística sirve para cambios a nivel país. En algunos países le dan, o sea, es gratuito todo lo que son toallas higiénicas, tampones, inyecciones y demás para las mujeres, porque se dan cuenta de que es una rentica bastante alta y pues justamente se busca entonces economizar en ese tipo de cosas. Lo mismo sucede, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de la nueva reforma pensional, pues de la reforma pensional, no nueva, sino de la reforma pensional, pues a las mujeres se les da unas semanas por tener hijos y entonces esas semanas se suman a las semanas que tienen. Y cuando nosotros nos comenzamos a darnos cuenta, venga, ¿y por qué se les regala semanas a las mujeres? Pues muy sencillo, porque las mujeres tuvieron que estar en promedio inoperantes, estando amamantando a sus hijos durante cierto tiempo y por cada hijo eran aproximadamente 2 años. Por eso se les dio pues ciertas semanas que suman a su historial laboral como tal para poder brindarles esa gabela. Si usted nunca tuvo hijos como mujer, pues entonces usted no tuvo la experiencia de disponer de esas semanas. Pero si usted tuvo hijos como mujer, usted tuvo la experiencia de tener que disponer esas semanas inoperantes para poderle dar vida a otra vida. Y pues en últimas, pues reformas como estas involucran el hecho también de la estadística. La estadística inferencial se encarga de realizar conclusiones o deducciones, se encarga de proyectar a lo que es futuro como tal. Dentro del concepto de estadística, nosotros tenemos que entender diferentes tipos de lenguajes. Ya digamos que en este tipo de matemática existen otros lenguajes que debemos adoptar. Y dentro de estos lenguajes nosotros tenemos lo que se conoce como variable. Una variable es una característica, ¿sí?, que tiene o que se mide. Por ejemplo, yo puedo, yo puedo coger a los integrantes de tu casa, de cada una de las casas que tenemos aquí, y puedo hacerles una encuesta. Una encuesta es un método de recolección de información. Y a partir de la encuesta, yo puedo preguntarles
a los integrantes de la casa cuántas arepas se comen. Eso es una variable, ¿sí? Es una característica, una propiedad que se puede medir. Y entonces las personas de la casa me pueden decir, una me puede decir 2, otra me puede decir 3, otra me puede decir 2, otra me puede decir 5. Y entonces a partir de ello, yo puedo tomar decisiones. Yo puedo decir cuántas arepas se come en promedio una persona. Y por tanto, yo puedo proyectar si de pronto alguien, digamos, otro familiar quiere vivir con nosotros. Pero siempre vamos a tener variables que tenemos que utilizar. Entonces, la variable dentro de una familia, la variable número de arepas, ¿sí? Pues se expresa como 2, 3, 4. Pero yo, por ejemplo, puedo decir número de huevos. Yo, por ejemplo, en un día me puedo estar comiendo 10 huevos. Yo, Alejandro Castellanos, yo soy vegetariano, pero soy lacto y vegetariano. Yo no como carne, entonces cojo y me como un resto de fetos de, de pollo. Yo me como 10 huevos en el día, entonces mi hija se come, si mucho, 2. Y puede ser que usted pueda tomar otra variable de esas. Pero esas variables se dividen en dos variables, como tal, o dos tipos de variables. Están las variables cuantitativas, o sea, cuantitativas es de cantidad. Están las variables cuantitativas que indican cantidad, que se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir, y están las variables cualitativas de cualidad, cualitativas, que representan básicamente propiedades. Entonces, yo le puedo preguntar a usted, digamos que me interesa, digamos que estoy buscando novia o estoy buscando novio. Y entonces a mí me interesa saber, por ejemplo, primera pregunta, ¿cuánto te ganas? ¿Cierto? Eso es una pregunta, o sea, es una variable que la otra persona me puede decir, 1 millón, 2 millones, 3, 4, 5, 27 millones, 80 millones. ¿Sí? Son variables que se pueden sumar, restar o multiplicar o dividir, porque usted puede llegar y si usted está buscando novio o novia, usted le puede preguntar esa pregunta a los 20 candidatos o 30 candidatas y usted puede a partir de esa información saber en promedio cuánta plata ganan sus candidatos. Y a partir de eso usted puede decir, pues en promedio se ganan 3 millones de pesos, podemos comenzar a mirar otras propiedades para tomar la determinación, porque no todo es plata. Puede ser que a usted le guste el físico, puede ser que usted esté pensando en tener hijos o hijas y pues le interese saber la persona qué características físicas tenga. De pronto le interesa, digamos que para usted la edad también es interesante, ¿cierto? Que esté en época pensional o que ya esté para, para botar las sandalias, ¿cierto? Y entonces a usted le interesa eso. La edad se puede sumar, restar o multiplicar o dividir. El dinero se puede sumar, restar, multiplicar o dividir. Pero también a usted le puede interesar saber si esa persona, digamos que tiene sus mismos gustos. Entonces usted le puede preguntar, ¿qué deporte te gusta? Y esa persona te puede decir el fútbol. Y otra persona te puede decir el voleibol. Otra te puede decir, no, a mí me gusta ver programas de Netflix, no me gusta el deporte. Y entonces usted puede tomar esa información. Si ustedes ven, yo puedo tomar la información de fútbol y yo no se la puedo sumar a voleibol, porque los dos son deportes, yo no lo puedo sumar. Entonces ahí yo tengo variables que se conocen como cualitativas. Y dentro de las variables cualitativas, yo puedo tener diferentes tipos de cualidades. Me voy a explicar con esto, ¿sí? Cuando yo hablo de las variables, digamos que cualitativas, que son estas, yo puedo decir que hay cualitativas que se pueden ordenar. O sea, yo puedo ordenarlas y medirlas. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a una persona porque, digamos, estoy buscando pareja y yo le puedo preguntar a esa persona, vení, haceme un favor, ¿tú qué tan feliz eres? Y esa persona te puede decir, oh, no, yo soy muy feliz. O te puede decir, no, yo estoy bien. O te puede decir, no, mal. Esto se puede medir, se puede ordenar. Yo puedo decir que el mal está por debajo del bien y el bien está por debajo del excelente, ¿sí? Pero también yo puedo tener, dentro de las cualidades, puedo tener algo que se conocen como no ordinales, ¿sí?
o nominal, no ordinales. Y, por ejemplo, son cosas que no se pueden ordenar. Hay un dicho que se dice, es que para los gustos, los colores. ¿Quién lo ha escuchado? Yo creo que todos, ¿sí o no? Yo no lo había escuchado hasta hace como hace un año o 2 años. Yo no sabía que ese dicho existía. Pero por ahí me decían, no, para el gusto, los colores. Y sí, o sea, los colores no se pueden ordenar. Yo no le puedo decir que el mejor es el rojo o el mejor es el verde o el mejor es el azul. Y eso que si usted es hincha de algún equipo, alguien puede decir, no, es que el mejor es el blanco. Por ejemplo, yo estoy en Manizales, son hinchas del Once Caldas. Entonces, no, el mejor es el blanco. ¿Por qué? Porque el blanco es del Once Caldas. Otro puede decir del Nacional, no, el mejor es el verde. Pero realmente los equipos de fútbol no existe el que sea mejor que otro. Son equipos. Si ya vamos a ponderarlos ven, tu equipo está en qué liga, está en la A, en la B o en la C, pues entonces ahí sí le puedo dar un orden, pero antes no, porque todos los equipos están bien. Es como yo decirte a ti que te voy a preguntar cuál es tu mejor día de la semana y tú me dices el viernes y yo te digo que el lunes y otro dice que el sábado. Son no ordinales, o sea, nominales. ¿Listo? Mientras que las variables de cantidad cualitativas son discretas y continuas. Discretas cuando tienen valores exactos y puntuales, enteros, sean positivos o negativos. Y continuas cuando sus opciones son decimales y tienen infinitas posibilidades. Por ejemplo, si yo tuviera una gramera o una pesa, una báscula, y yo los pesara a todos ustedes, yo creo que todos pesaríamos diferente, porque sea por unos gramitos de más, sea porque usted fue al baño antes de llegar o no almorzó como yo, pues hombre, va a tener usted diferente peso, ¿sí? Posiblemente todos tengamos pesos diferentes. Entonces, aquí tenemos como esa explicación. Listo. Ya dentro de las variables cualitativas, pues aquí está, cualitativas, que hay ejemplos como tal, yo les paso esa presentación como tal. Ahora viene algo en particular y es que cuando nosotros preguntamos algo, normalmente nosotros debemos medirlo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos preguntar la talla de zapatos de alguien y yo puedo a partir de la talla de zapatos de alguien en el sector comercial, por ejemplo, en una empresa de calzado, yo puedo a partir de saber la talla de las personas, yo puedo llegar y decir, venga, ¿cuántas personas tienen zapato 36? Uy, 36 son como 200. Venga, ¿y de qué género? Ah, ¿de qué género? ¿Cuántas encuestas hicimos? Ah, hicimos 500 encuestas y fueron 300 para mujeres y 200 para hombres. Ah, bueno, y 36, la talla 36, ¿es de quién? Ah, de mujeres. Y la 37 también. Como 70 nos dijeron 37. Y el resto se dividen en datos más allá. Y los hombres, no, los hombres, talla 38, 39, 40, 41. ¿Y dónde están los más? Están en los 39 y en los 40. Casi está igual. Uno está en 70 personas 39 y 80 personas 40. Y el resto se reparten en los otros. Miren que cuando yo organizo los valores según la aparición de los datos, pues entonces yo puedo tomar decisiones. Una persona puede tomar decisiones de comprar zapatos, no comprar zapatos 36 para hombre, sino comprar zapatos 35 y 36 para mujer, ¿cierto? Y 37 para mujer. Puede tomar usted determinaciones de no comprar zapatos 41, 42 o 45 para mujeres, sino comprar zapatos específicos de unas tallas. Por eso ustedes se dan cuenta de que en el sector comercial, si usted tiene una talla ancha, por ejemplo, yo soy talla de zapato 46, muchas veces no encuentra ni calzado y a veces cuando usted tiene una talla ancha en cuerpo, a veces usted como mujer no encuentra muchas veces prenda.
porque termina siendo difícil, porque ellos buscan a partir de herramientas estadísticas cuál es la talla que más se pide y eso es lo que compran, porque obviamente uno pide lo que la gente va a comprar y uno siempre trata de tener lo que en mayor cuantía la gente compra. Y si es poco el zapato 34, perdón, 45, 46 que vendo, pues entonces no lo consigo. Y si es poco la persona que llega con talla 3XL a querer comprar, pues entonces tampoco la compra. Esto que se conoce como tabla de frecuencias nos sirve para poder organizar esa información y nos la organiza para poder conocerla. Y justamente existen 4 diferenciaciones en esta tabla de frecuencias. Se conoce como tabla de frecuencia absoluta y tabla de frecuencia relativa. La tabla de frecuencia absoluta básicamente habla hacia calzón quitado el número de veces que aparece esa variable. O sea, el número de veces que dijeron rojo o el número de veces que dijeron verde o el número de veces que dijeron 37 de calzado. Mientras que la frecuencia relativa se habla en porcentaje, ¿sí? Cuando ya se habla de frecuencia absoluta acumulada, es básicamente la suma de las subfrecuencias absolutas. Y cuando se habla de frecuencia relativa acumulada, es la sumatoria de los porcentajes anteriores. En ese orden de ideas, pues aquí tengo un ejemplo de tabla de frecuencias. Entonces, vamos a mirar esta tabla de frecuencias, ¿sí? La variable que se está midiendo es esta. Esperarás que no es esa. La variable que se está midiendo es cuántos libros ha leído en un año, ¿sí? ¿Cuántos libros ha leído usted en un año? Y entonces los datos que fui recopilando está 0, 1, 2, 3 y 4. Y 6 personas me dijeron que habían leído 0 libros. 7 personas me dijeron que habían leído un libro. 4 personas me dijeron que habían leído 3 y una persona me dijo que había leído 4, para un total de 25 personas. 25 personas. Esos datos son los que están aquí. Entonces, ¿cómo se calcularon? Muy sencillo. Y vamos a hacerlo desde cero. Entonces, ¿cómo se calcularon? Así. 0. ¿Cuántas personas dijeron 0? Y entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y coloqué el 6. ¿Cuántas personas dijeron que un libro? Entonces, un libro. Entonces comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas me dijeron, ahí anoté donde no era. 7 personas me dijeron que un libro. Y así seguimos. Entonces, 2 libros. Entonces, ¿cuántas personas dijeron 2 libros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas. Y así se siguió. Hace unos años yo trabajaba ay, se me fue, yo es que no sé por qué tengo otro, bueno, se me fue. Yo trabajé 1, 2, 3 años y se me olvida, Dios mío. Ahorita les comento. Em, Básicamente trabajaba en todo este tema de encuestas y era coordinador, fui coordinador, encuestador y demás para los censos que se hacían a nivel país y para encuestas que se hacían a nivel local para la parte de electoral, cuando habían elecciones y también para proyectos de inversión a nivel de aquí del eje cafetero. Y justamente en todo esto la estadística marca mucho, porque usted, por ejemplo, voy a contarles una incidencia aquí chiquita. Nosotros en algunas ocasiones nos íbamos con una encuesta. Digamos que nos pagaban desde
pues yo estaba asociado a una universidad y en la universidad se generaban esa ayuda, obviamente ellos lo pagaban, a, a grupos de políticos y ellos pagaban pues todo el plan operativo y dentro del plan operativo uno iba a diferentes viviendas, casas y preguntaba en esa casa adicionalmente de información genérica que tipificaba la población, se preguntaban cosas como ¿usted cuál cree que es el proyecto de inversión más necesario para su comunidad? Y entonces le colocaban un puente peatonal, una cebra, un semáforo, una cancha, un parque. Y entonces uno iba por esa comunidad, por esa comuna o ese espacio y tomaba los datos. Al finalizar la semana, uno ya a veces tenía los datos ya de cierta comuna o de cierta área de la ciudad. Y el político que pagaba la operación, lo que hacía era pedir los datos. Entonces nosotros teníamos una tabla de frecuencias como esta. Y les decíamos a ellos, por ejemplo, de las personas encuestadas, 100 quieren que se haga un parque, 300 quieren que se ponga un semáforo, 20 quieren que se haga una cebra y 40 quieren que se haga un puente de peatonaje. Entonces, como ya 300 decían que era un semáforo, pues entonces ellos se iban para la comunidad y a pulmón decían, yo les prometo que voy a colocar un semáforo en esa esquina porque la accidentalidad está muy brava y necesitamos que eso se corrija. Y todo el mundo comenzaba con los aplausos. ¡Bravo, bravo, bravo! Lo que no sabían esas comunidades es que igual que se había hecho con ellos, se estaba haciendo con todas las comunidades. Entonces, a cada comunidad, ese político o ese grupo de políticos iba y le decía lo que querían en su momento. ¿Es triste, sí o no? ¿O no creen eso, compañeros? Yo creería que es un cuento triste, ¿cierto? Pero pues es algo muy normal. Normalmente sucede y espero pues que ustedes lo sepan, ¿cierto? Igual, también sirve para cosas muy bonitas, pero también sirve para cositas pues que tenemos otro tipo de datos ya cuando nosotros vamos a hablar de tabla de frecuencias para datos agrupados, pero simplemente les voy a mostrar pues como la información por encima, porque pues no lo vamos a hacer hacia profundidad. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo datos sueltos como estos, que son discretos, o sea, datos discretos, pues puedo tener una tabla de frecuencias específica. Pero en algunos casos tengo tantos datos tan variantes o tengo datos continuos que necesito pues agruparlos en diferentes intervalos. Para ello, pues entonces yo necesito conocer primero el dato mayor, ¿sí? Por ejemplo, en esta encuesta como tal, que es a 30 estudiantes del SENA, se le preguntaron cuántas horas pasaban en el celular, esta es la variable, cuántas horas pasan en el celular, hubieron muchos datos. Entonces, algunos decían 13, que es el dato más alto, y otros dijeron 1. O sea que básicamente hay respuestas 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 13. Son muchos datos. Entonces, para poder dividirlo y poder computarlo mejor, aunque sean datos discretos, pues entonces lo sumo en intervalos. Y justamente a partir de fórmulas matemáticas se pueden combinar esos intervalos para generar intervalos de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 8, de 8 a 11 y de 11 a 13. A través de eso, pues entonces se puede evaluar cuántas veces está ahí. Por ejemplo, en este caso, yo podría preguntarles a ustedes, en este ejercicio, ¿cuánto es lo máximo, cuántas personas son, eso se conoce como la moda, el número de veces que más se repite una variable dentro de una población o dentro de una muestra.
¿cuál es el horario preferido o cuántas horas prefieren los jóvenes del SENA pasar frente al celular? ¿Cuántas? ¿Lo alcanzan a ver aquí? Si ustedes lo ven, ustedes se dan cuenta de que 7 dicen que de 5 a 7 horas y 7 dicen de 7 a 6 horas. O sea que los chicos del SENA encuestados tienen una moda, se llama bimodal, de pasar entre 5 a 9 horas en el celular. El resto son pocos. Entonces, esos son los que más valen. Y en últimas, uno le pone la mirada a ellos, porque si son más y representan un intervalo en particular, pues entonces me puedo preparar para ello. Por eso, en algunas instituciones educativas se ha dispuesto no solamente poner sillas y mesas para que las personas descansen, sino también sillas, mesas, conectores y hasta conectores USB para los celulares. Lo hacen en este momento ya en los centros comerciales, lo hacen en las instituciones educativas y justamente es por algo, para que las personas pasen más tiempo en esos lugares. O sea, pasen más tiempo o en la institución educativa o pasen más tiempo en el centro comercial. Entonces, tiene su razón de ser. Listo. Entonces, por este lado, quiero preguntarles, ¿es claro qué es una tabla de frecuencia, compañeros? Por lo menos de Sí, la, señor. de la forma sencilla. ¿Sí es entendible? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe, señor. Ya por otro lado, tengo entonces algo que se conoce como medidas de tendencia central, ¿sí? Aunque tengo algo que se conoce como medidas de tendencia central, ¿sí? Y voy a pasar esta, para ahorita lo... Tengo algo que se conoce como medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central sirven para poder enfocar el estudio y poder decir a los que están haciendo la encuesta o las preguntas, tratar de enfocarlos en cuál es el centro de la balanza. Y esas medidas de tendencia central se conocen como, la primera se conoce como promedio, media o media aritmética. Y básicamente ustedes la utilizan mucho. La utilizan en tantas cosas que ustedes, por ejemplo, cogen y ustedes dicen, uy, a este se le dice el incumplido. No, ese hombre llega por ahí en promedio, se demora 1 hora para llegar. Ese man es un incumplido. Si a mí se me demoró un día 2 horas, lo más rápido que ha llegado es en 20 minutos, pero no, eso en promedio se demora 1 hora. Usted se va para los centros comerciales o para la cita médica y a usted le entregan un tiquetico y ese tiquetico dice cita promedio 20 minutos, 30. Si usted se va para el banco, le dicen el tiquete en promedio se demora en ser atendido 15, 20 minutos. Y entonces muchas veces uno va y hace otra vuelta, se devuelve para poder ser atendido. ¿Qué dice el promedio o la media aritmética? Dice, después de sumar todos los datos como tal y dividirlo el número de datos, ¿cuánto es el centro de todo hecho? Entonces, ¿cómo se promedia? Básicamente, lo primero es escoger una pregunta. Después de escoger esa pregunta, usted toma datos y después de tomar esos datos, usted dice lo siguiente. Básicamente sería la sumatoria de los datos dividido el número de datos. Entonces, se le preguntó, el profesor de matemáticas de la materia estadística desea conocer el promedio de las notas de 10 alumnos. Entonces uno coge y toma los datos de los 10 alumnos. Esa es mi pregunta. Y después lo que quiere conocer es el promedio. O sea, en promedio, ¿cuánto sacan los alumnos? Hay notas muy bajitas y notas que pueden ser muy altas, pero
pues se suman todas las notas y se dividen las 10 notas. Y a través de eso se encuentra lo que se conoce como la media. Y esa media, pues, es el valor promedio que tienen los estudiantes. De la mitad para arriba, perdón, de este valor, la mitad de los estudiantes para arriba están en un valor para arriba y de ese valor hacia abajo, los estudiantes, la mitad de los estudiantes, o sea, 5, están en la parte de abajo. Esto es también la media aritmética para datos agrupados. Yo les voy a pasar pues como el informe como tal, como para que ustedes lo puedan tener, pero pues es como para poder como avanzar un poco. Tenemos otro valor que se conoce como la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el punto de la mitad al organizar los datos de menor a mayor. Imagínense que usted va a tomar la estatura de la gente de su casa. Y entonces usted le dice, mija, venga para acá, hija mía, venga para acá, hijo mío, venga para acá. Y con abuela, venga para acá. Y entonces usted comienza a organizarlo de el más alto al más chiquito. Si son 5 personas, la mediana es el valor, o sea, es la estatura de la persona de la mitad. Uno normalmente puede organizar los datos para conocer la mediana. Caso, pues ustedes lo pueden ver aquí. Pues digamos que estos son los menor al mayor y de todos estos datos encuentro el dato de la mitad, o sea que la mediana es igual a 3. O algo que se conoce como la moda. La moda como tal es algo que se conoce como el dato que más se repite. Entonces, dentro de un ejercicio cualquiera, por ejemplo yo puedo encontrar lo que se conoce como moda. Básicamente, la moda es el dato que más se repite. Aquí se repitió 2 veces 1, se repitió 3 veces 2, se repitió 2 veces 3, 2 veces 4 y 2 veces 5. O sea que la moda es 2. Por eso a la gente le dicen, uy, usted está en la moda. ¿Por qué? Porque si muchos están vestidos de esa forma, es moda. O sea, la moda es una variable que se repite muchas veces. ¿Listo? Hasta aquí estamos bien, compañeros. Vamos bien hasta aquí. Vamos bien hasta aquí. Díganme si no o alguna Sí, cosita. señora. Sí, señor. Listo. Sí, profe. Sí, profe. Este video como tal, ¿sí? Que es esta evidencia que tenemos para esta ocasión, se conoce como caso de estudio. Y básicamente es dentro de la parte estadística. Ah, bueno, ahí ya está. Yo trabajé para el DANE. Se me había olvidado, pero bueno, ya lo tengo ahí, listo. Para proyectos que estaban relacionados con el DANE, entre esos los del censo y otras cosas así, por casi 2, 3 años. Listo. Ahora sí pasemos la hoja. Entonces, dentro de esta actividad se conoce como censo de población y vivienda en Colombia. Listo, es un estudio de caso. Y este estudio de caso, pues básicamente lo que nos dice es que nosotros debemos buscar información sobre el último censo que se realizó en Colombia. Y pues nos brindan la URL de el DANE como tal, el cual recopila la información del censo en Colombia. Y con esa información obtenida, pues ustedes van a tener diferentes datos como tal y diferentes variables que ustedes pueden analizar. Y pues ustedes con esas variables se pueden tomar diferentes decisiones, ¿cierto? Como se lo dije yo en su momento, pues la decisión de las horas hacia las mujeres es parte de un estudio estadístico. El hecho de saber qué es lo que el político quiere ofrecer en cierta comunidad es también un hecho estadístico. Es más, sin irnos muy lejano, la información de cuántas personas jóvenes hay en Colombia y cuántas personas jóvenes hay en otro país, pues es importante
para las personas que hacen proselitismo político, porque saben que entre más se vayan para ese tipo de edades, pues generan mayor cobertura en cuestión de voto, ¿cierto? Entonces, ya con esa información, ¿sí? Con esa información presentada, ¿sí? En este link como tal, que está aquí, pero pues este es el del año 2018. Yo les voy a pasar el link pues como más actualizado. Ustedes tienen que definir algunas preguntas, ¿sí? Entonces, dentro de esas preguntas, aquí están, ¿sí? Aquí están las preguntas, aquí. Entonces, ustedes deben comenzar a analizar estas preguntas. ¿Cuántos son? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Sí? Y cómo viven como tal. ¿Listo? Entonces, ahí esas tres estructuras de preguntas están distribuidas en el censo como tal. Entonces, eso es a carta abierta. Ustedes las pueden ver. Sobre esa información que está distribuida en esos tres pilares, ¿sí? Usted debe realizar un análisis detallado de la información y usted debe revisar si existen gráficos que puedan aportarle a esa información. Básicamente, después de hacer toda esa consulta, ustedes van a determinar justamente las variables que fueron utilizadas en esa medición como tal y van a describir la población como tal. Entonces, aquí esta actividad es de cierta forma pues como larguita en cuestión de los parámetros, pero en últimas es muy sencilla, ¿sí? Usted toma los datos del censo, los analiza, saca la información, comienza a intuir esa información y genera un informe. Ese informe es esto, ¿sí? Escoger las variables, los gráficos y después de tener todos esos gráficos, esas variables, usted va a organizar una presentación de diapositivas o como usted lo quiera presentar, si quiere en hojas o así. Pero con esa presentación o con esas hojas tiene que realizar un video. Ese video es un video promocional que expone las conclusiones de ese censo como tal. Entonces, imagínese que usted es el director del DANE como tal y usted tiene que presentar las conclusiones de ese censo. ¿Cómo lo hace? Usted va a tener que presentar primero qué censo es el que está hablando, cuántas personas fueron las encuestadas, hablar de qué instrumento de recolección de información se dio, ¿sí? Cómo se caracterizó ese elemento de recolección de información. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque pues digamos que no hablamos sobre eso. Los elementos de recolección de la información son múltiples. Nosotros podemos tener información primaria o información secundaria. Los elementos de información primaria son aquellos que se sacan cuando se habla directamente con la persona o se toma información directamente de la persona. Entre esos elementos de toma de información primaria o instrumentos de recolección de información primaria están la observación directa, cuando usted observa un fenómeno directamente, usted puede dar fe de lo que se hizo. Está la encuesta, la entrevista, el panel, ¿sí? Pero también existen instrumentos de información secundaria. Por ejemplo, nosotros para poder hacer toda esta encuesta tenemos que utilizar los datos que están en un estudio. Entonces, a través de ellos es que nosotros nos basamos. O sea que nosotros tenemos un sistema de información secundaria a través del estudio de un documento del DANI. ¿Listo? Entonces, el instrumento de recolección de información es la encuesta como tal, ¿sí? A través de una, o bueno, puede ser una entrevista estructurada o una encuesta. ¿Listo? Y pues ustedes pueden mostrar el documento como tal, porque eso en la propia página se los da. Las tablas y gráficos que sean necesarios para ustedes poder explicar esas tres variables que teníamos arriba, dónde, cuándo y cómo vive, ¿sí? Cuántos y cómo vive.
analizar la información de esas gráficas y concluir ese análisis de información. Pues básicamente eso es lo que ustedes deben hacer. Deben hacer un video mostrando, pues sí, como si ustedes fueran directores del DANE, mostrando el censo, el último censo que se hizo. Obviamente yo les voy a actualizar esta información porque pues está un poquitico desactualizada. Listo. El video tiene que ser de máximo 5 minutos. Listo. No tiene una duración mínima, pero pues máximo 5. O sea, traten de ser ágiles porque realmente es mucha información. Entonces traten de ser ágiles. Pueden tomar unos puntos principales para exponer. El video debe estar editado y poseer buena calidad de audio para que yo pueda escucharlo bien. Les pido que lo suban en YouTube como yo he subido los videos. Si quieren me pueden dejar el link para que yo lo vea directamente, pero supremamente importante que yo lo pueda ver. Si ustedes lo intentan subir en Sayuna, se van a quedar horas y posiblemente no le suba. Entonces, pues inténtenlo subir en YouTube. Y si ustedes lo suben en Drive o en OneDrive o esas vainas, muchas veces lo suben, pero como de pronto yo no veo el video desde el mismo correo que ustedes lo están montando, entonces a veces no me deja verlo. Entonces en últimas eh, termina siendo difícil calificarles y eso también puede entorpecer la nota como tal. Supremamente importante que ustedes actúen como el director del DANE. Traten de explicar, a ver, yo diría, muy buenas tardes, en este momento les voy a explicar el censo que se hizo en el año tales. Este censo se hizo con este instrumento de recolección de información, el cual es una encuesta que se hizo a partir de encuestadores que fueron y tomaron los datos. La encuesta tenía aproximadamente tantas preguntas. Dentro de esas preguntas les voy a analizar la pregunta 1, 3, 4, 7, 20 y 15 y la pregunta 72. Dentro de esas preguntas tenemos estos gráficos y a partir de estos gráficos podemos darnos cuenta que lo primero, la media es esta o la moda es esta y pues digamos que la moda, digamos que estamos tomando la edad. La moda de la edad en Colombia, de las personas que están en Colombia, es de 39 años. Entonces, con una frecuencia relativa de tanto, ¿sí? Entonces, aunque es sugerido, siempre es importante expresar eso, o sea, buscar cómo es. ¿Listo? El aprendiz debe ser el presentador del video, no puede ser una inteligencia artificial, ni puede ser un mamarracho de esos que se colocan pues ahí como para que hablen, ¿sí? Ustedes deben aparecer en el video en la medida de lo posible. Si usted me dice, profe, la verdad no estoy dispuesto a aparecer en el video, pues digamos que lo entendería, pero sí es importante que aparezcan. Listo. Puede utilizar ayudas audiovisuales, ¿cierto? Obviamente. No hay límite para la creatividad. Al finalizar el video debe aparecer los créditos con los datos del aprendiz. Entonces, o sea, eso de los créditos es colocar los créditos al DANE, colocarle los créditos a ustedes como presentadores y si tienen alguna bibliografía, colocar la bibliografía. ¿Listo? Eso es básicamente como tal. ¿Listo? Ya ustedes mirarán cómo lo presentan, si teléfono celular, cámaras digitales, computadores, ya es como al gusto de ustedes, pero eso sí, como se los dije, traten de subirlo en YouTube, porque si no lo suben en YouTube, a veces se vuelve difícil para presentar. Entonces yo dejé este pedacito para lo último, ¿sí? La última parte de la presentación, digamos, de la teoría para esto último, y son los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos básicamente nos sirven para mostrar los datos recopilados y hacer de más fácil entendimiento para la persona que los va a visualizar.
hablar nosotros de que le voy a mostrar a ustedes esta tabla y les voy a decir, ah, no, ahí están los resultados. Imagínense que esto no está. No, ahí están los resultados. Y entonces ustedes muestran esa tabla. La verdad, solamente una persona, y eso que a veces los estadistas tampoco, de pronto un estadista le comprende eso, pero realmente usted le muestra esa tabla a alguien y no le va a entender, no le va a entender. Pero cuando usted coge y le muestra esto, ¿sí? Cuando usted muestra esto a a la gente sí le entiende. ¿Qué es lo que le está entendiendo? Mírenlo, simplemente. Le está entendiendo que los de 14 tienen mayor frecuencia, o sea que aparecen más personas que escogen 14. Venga, ¿14 qué? No, pues puede ser 14 pan de unos, ¿cierto? Entonces, venga, en una tienda por persona, ¿cuántos pan de unos se venden? ¿Cuántos pan de unos toma una persona? Entonces, puede ser que se encuestaron 13, 14, 13 más 14, 20, 27, 20, 27 más 15, 30 y 32, más 16, 48, más 17, 65, más 18, 70, 83. Entonces se encuestaron 80. Perdón, yo estoy haciendo al revés, qué pena. Se encuestaron, no lo estoy haciendo bien, espera, verás. Se encuestaron 6 personas, 11, 8, 4 y 1. Entonces se encuestaron 6 más 11, 17, más 8 serían 25, más 4, 29, más 1, 30. Se encuestaron 30 personas y de esas 30 personas, digamos que fue en un salón de clase, ¿cierto? 6 tienen 13 años, 11 tienen 14 años, 8 personas tienen 15 años, 4 personas tienen 16 y 0 tienen 17 y una tiene 18. A partir de eso, usted puede tomar decisiones. Usted puede decir, venga, ¿cuántos son la cantidad de niños que que tienen mayor frecuencia? Ah, no, son los de 14. Venga, entonces a los de 14 voy a planear todo para personas de 14 y trato de que los otros se vayan incluyendo, ¿sí? Porque es, digamos que la población que más frecuencia tiene, por tanto, tiene mayor, mayor, ¿cómo se llama eso? Tiene mayor relevancia, por decirlo así, en esa encuesta como tal. El gráfico de barras como tal no sirve pues para mostrar información como tal, ¿sí? Es uno de los gráficos más conocidos dentro de todo, ¿sí? Y pues nos ayuda como a presentar la información como muy separadita, muy organizada. Tenemos el gráfico circular o gráfico de torta. Ese gráfico de torta también nos sirve para presentar la información, pero nos sirve para presentar la información como un todo, discriminando las partes. Miren que este de aquí, con este yo podría como diferenciar entre una columna y otra, digamos cuál era la diferencia o la proporción que guardaban. Entonces yo puedo saber que esta proporción es diferente a esta y que esta, ¿sí? Casi el doble de esta es esta de aquí. Perdón, esta es casi el doble de esta por un lado y por el otro, ¿cierto? Entonces, en últimas, pues este duplica casi las dos que están aquí, o sea, la suma de estas que están aquí es esta. O sea, en últimas puedo evidenciarlo físicamente en cuestión de espacialidad. Pero esta de aquí ya me representa los elementos como un todo y fraccionando en las partes. ¿Qué yo puedo tomar como determinación en este gráfico de tortas? Yo puedo decir que la mayor cantidad de personas están en el color naranja. O sea,
que la mayor cantidad de personas, hablando de este gráfico naranja, son de 14 años. ¿Sí? La mayor cantidad de personas tiene 14 años. O sea, el 37% de las personas en ese salón tiene 14 años. Y de ahí lo siguen. El 27% el 27% de las personas que tienen 15 y por último el 20% de las personas que tienen 13. El resto de las personas pues tienen edades entre 17 y 18, entre 16 y 16 y 18 años, pero la mayor cantidad de las personas está entre 13, 14 y 15 años. ¿Sí? O sea que ahí yo puedo como ir generando planeación. ¿Sí? Y tengo otro tipo de gráfico que se conoce como el gráfico de líneas, pero también el gráfico de puntos. Este tipo de gráfico es usado básicamente para comparar valores y pues como ya digamos dentro de la parte histórica. Es muy utilizado en la parte de investigación, eh, hablando de cambio de tiempo y historia como tal, la evolución. En este momento nosotros podemos ver, por ejemplo, la evolución de las ventas en un año, ¿sí? Dependiendo, pues comparando un año con el otro según los meses. Entonces yo puedo decir que que es de la línea gris, es del año 2021, está muy por encima de los otros años, ¿sí? Y tiene un crecimiento, pues decreció entre enero a febrero, pero de allí, de febrero hasta junio, comenzó a ascender y ascendió de una manera constante. Mientras que, si bien el año 2021 comenzó bien, comenzó, pues, digamos que en los meses de marzo, abril y mayo, no tuvo ningún crecimiento frente al desempeño total de la empresa. Y en el año 2020, pues digamos que en enero comenzaron las ventas un poquitico más bajas que en los años, los años superiores, pero digamos que en el mes de junio sí tuvieron a bajar con respecto al mes de mayo. O sea que ahí yo puedo analizar, por ejemplo, que tuvimos una mejora en nuestro proceso productivo o tuvimos una mejora en capacitación. Venga, ¿cómo impactó la capacitación que le dimos a los empleados en cuestión de ventas el año 2022? Ah, no, pues, ¿cómo impactó? Mire, a través de los históricos. A través de los históricos en venta, yo puedo mirar cómo se impactó. A través del censo, usted puede mirar cómo se está impactando la población con respecto a las políticas gubernamentales en ese mismo periodo. Entonces, si es un, un gobierno, un gobierno Santos, pues usted mirará cómo impactó según el DANE te lo explique. Si es un gobierno, se me fue el del año pasado, ¿cómo se llama? El del periodo pasado. ¿Cómo es que se llama? Duque. Duque es. Si era un gobierno Duque, economía naranja, mirar a ver cómo impacta. Y si es un gobierno eh, Petro, pues entonces cómo impactó. Usted puede hacer un comparativo dentro de los censos. Usted puede decir, censo del año gobierno Santos, censo del año Duque y censo del año Petro. Y hasta puede meterle el censo del año Uribe, o bueno, de los años Uribe, ¿cierto? Y entonces usted podría comparar y hacer una buena comparación y mirar a ver cómo el nivel de vida de las personas o creció o decreció. Y a través de eso, con un censo, ojo, aquí sí voy a ser claro en algo. Una cosa es hablar de censo, ¿sí? Y otra, eso lo escribí mal. Una cosa es hablar de censo y otra cosa es hablar de muestra, ¿sí? Cuando yo estoy hablando del censo, yo estoy hablando de que tomo
todos los elementos. O sea, usted toma toda la gente. Pero cuando usted habla de una muestra, usted solo toma unos elementos. Y ahí es donde viene, qué pena que de pronto me vaya para otro lado, para otra explicación apartecita, pero ahí es donde viene cómo yo tomo esa muestra. Ustedes están estudiando coordinación de procesos logísticos. Imagínense que usted manda a traer un contenedor lleno de zapatos del extranjero y le llegan los zapatos. Y cuando le llegaron los zapatos, usted tiene que hacer un censo de la calidad de los zapatos. Y entonces usted uno por uno los tiene que probar. Imagínese, un contenedor lleno, por ahí unos 30.000 pares de zapatos ahí en ese contenedor, entre chanclas, tenis y botas. Y usted tiene que mirar 30.000 pares de zapatos. Hombre, se le puede ir un mes evaluando 30.000 pares de zapatos. Entonces, como usted no tiene el tiempo y usted tiene que dedicarse a cosas que son más productivas, que es vender, muchas veces usted no evalúa todos los zapatos, usted evalúa una muestra. O sea, tomo una muestra, tomo unos elementos que representan la población, tengo un margen de error, obviamente, y un margen de exactitud. Entre más zapatos yo voy a revisar, más confiable es esa muestra, o sea, más confiables son los resultados, y entre menos zapatos evalúo, más margen de error tengo. Y usted, a partir de eso, y teniendo en cuenta de, a ver, compré zapatos, pero ese productor es súper bueno, eso los evalúa y me manda lo mejorcito. Venga, pues yo hago una muestra más pequeña porque sé que él ya le hace un proceso de calidad. Pero, por ejemplo, como me lo encontré en se me fue. ¿De dónde era la ropa? La de ropa de niño. Bueno, no. Bueno, se me fue el nombre. Es una empresa grande aquí en Colombia. Cuando estaba como hablando pues con ellos y of course, sí, eso. Eh, y básicamente ellos compran pues mucha de la producción de ellos la compran en China y justamente mandan la maquila, ellos hacen una maquila y la mandan, y cuando la mandan, eso trae desperfectos todos los que quieran, pero ellos hacen una muestra, pues ellos sacan una muestra, evalúan que realmente pues no esté tan mala y después la vuelven a reprocesar aquí en Colombia. Les sale más barato reprocesarla en Colombia que manufacturarla en Colombia en algunos casos. Entonces, a eso se le conoce como muestra. Pero pues en este caso pues estamos hablando de un censo, entonces no aplica. Y tenemos el gráfico de dispersión, también sirve para evaluar históricos, ¿sí? Como tal. Y tenemos pues ya digamos la unión de puntos, ¿sí? Esos serían como los tipos de gráficos que vamos a utilizar. Entonces, para analizar esa actividad que ustedes tienen, que es el censo, pues básicamente lo vamos a hacer a partir de esos 5 tipos de gráficos. Barras, gráfico de torta como tal, ¿sí? Gráfico de líneas, gráfico de puntos de dispersión y de puntos y líneas, ¿sí? A partir de ellos vamos a hacer la explicación gráfica. Pero recuerden que ustedes en el video tienen que ser los que explican esa gráfica. ¿Listo? Tengo aquí, bueno, James, dime. Profe, primera pregunta, ¿de esos 5 tipos de gráficos se escoge uno o se tienen que emplear todos a la vez? Puedes utilizarlos todos, no a la vez, porque tú, por ejemplo, coges, digamos que el censo tenga 70 y, no, eso es poquito, póngale que tenga 160 preguntas y usted va a escoger ciertas preguntas. Y esas ciertas preguntas tienen unos gráficos. Es más,
si no estoy mal, cuando se hace la presentación del censo, y eso debe estar en la página del DANE, el propio DANE hace gráficas y hace explicaciones sobre esas gráficas. Entonces, puede ser que ustedes puedan tomar, si quieren, toman esas gráficas como tal. Pues no es, y son gráficas diferentes. En algunas ocasiones, según lo que quieran mostrar, puede ser que muestren un gráfico de tortas, un gráfico de líneas, un gráfico de puntos de dispersión, o pues ya, ya, ya pues como ajustado. ¿Qué es lo que se busca? Que la pregunta que se esté tratando de resolver a través de ese gráfico sea como, sea como lo más clara posible, gráficamente hablando, como para que la gente se pueda guiar un poco más, ¿sí? Como, como hay un chiste pues qué pena con las mujeres en este momento. Las estimo mucho y las quiero mucho, pero había como un gráfico que mostraba ahí como una torta y mostraba como un porcentaje grande, ¿sí? Y entonces, pues una rebanada muy ancha y el resto era chiquito. Y entonces decía, ¿qué quiere una mujer? Entonces decía eh, plata, inteligencia, en yo no sé qué, bla, 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 buen esposo, buen yo no sé qué, ta, 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 ta. Y por ahí decía, ni ellas lo saben. Y entonces era ese pedazo grandote, ¿sí? Obviamente eso también es con los hombres, ¿cierto? Los hombres también somos indecisos en muchas cosas, pero entonces es según como yo quiera mostrarlo. Pues en la medida de lo posible se utilizan todos, ¿sí? En la medida de lo posible se utilizan todos. Listo. ¿Alguien más tenía como preguntas? Compañeros. John, Profe, dale, una pregunta. Ay, qué pena. dale, dale, John, dale. Pues es que Buenas yo noches. tengo, bueno, tengo dos preguntas. Sí, claro. La primera es sobre el trabajo el de la casita de chocolate. Sí. Pues es que yo no, yo solo hice como el área, así me hago entender, el chocolate usado solo por área, no, o sea, no dejándole el ancho de la casa, sino solo como si fuese, como si la casa solo fuese como un pedacito de papel, si me hago entender. No le saqué el volumen de cuánto tiene que tener cada ladrillo ni nada de eso. Y Eh, segundo, eh, sí, lo de el video, o sea, toca hablar como si yo fuese un encuestador y dar mi co- punto de vista sobre las preguntas o dar un punto muy concreto, digamos, no sabría cómo decirlo. sí, yo te entiendo. Entonces voy a comenzar con la última. Eh, es dar un punto muy concreto, ¿sí? Porque es estadística descriptiva. Es describir lo que aparece ahí en los resultados. De ahí tú puedes inferir por qué sucede eso, ¿sí? Pero lo importante es que usted a partir del gráfico explique el gráfico. Pongamos aquí un Y ejemplo. tienen que ser todos barras, círculo, En la de medida de lo posible, líneas. en la medida de lo posible. Pero pues obviamente usted no va, pues, o sea, sí se puede, obviamente se puede, pero pues tienes 5 minutos, ya tú los organizarás, ¿cierto? Pero en la medida de lo Sí. posible los utilizas todos. Obviamente, pues, es que no son tantos hasta para verlo así. Y como la propia página del DANE ya tiene un resto de análisis acerca de esos puntos y hasta puede ser que ya tenga los gráficos hechos, pues entonces ustedes lo que tienen que hacer es más sentarse como a maciar la información ¿Y puedo hablar de cualquier tema? del DANE, de la encuesta del DANE. Sí, cualquier pregunta ponderada que esté y graficada. Y si no es del DANE, pero tiene que ver con finanzas. No porque el tema nos sesga a que tiene que ser del DANE. Ok. Y otra cosita, ¿y si no lo sé subir a YouTube?
Es muy sencillo, yo te explico. Es que cuando yo tuve un problema con la profe que nos mandó a hacer un video, no supe cómo enviárselo a YouTube y se lo envié al personal. Ah, no, 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 mire, yo te muestro fácil, sí. Ya tú miras si de pronto te queda bien. Pero entonces, abres tu cuenta de Google. ¿Tienes cuenta de Google? Sí. Listo, abres tu cuenta de Google. Y después le das aquí en los tres cositos y busca YouTube. Entonces se te abre. No lo abre. Listo. Y después de que lo abres, ya todo está hecho. Ya realmente todo está hecho. Pues porque ya se hizo, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es que cargue y le das aquí en este botón que dice crear. ¿Sí? Le das ahí y le das subir video. Y después de que le das ahí subir video, donde tengas el video en tu ordenador, digamos que yo tengo un video por aquí. Digamos por aquí. Vamos a ver. Digamos que yo tengo un video. Video. Yo tengo un video que es así. Y así. Cuando... A ver, digamos ¿Y que yo toca tengo. dejarlo público, sí o sí? No, 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 lo puedes dejar. Por ejemplo, yo tengo este video. Sí. Entonces, viene aquí y yo simplemente lo arrastro aquí. Y ya. Le doy siguiente, siguiente, siguiente y ya. Eso es todo. Eso uno le da ahí. Él se va Y para la subiendo. evidencia, solo te copio el link y te lo pongo y ya. Sino que, por ejemplo, yo aquí le puedo dar siguiente. Aquí, pues yo le doy siempre que no, porque pues que es para niños menores. Y después le doy aquí siguiente. Y por aquí me aparece. Por aquí me aparece si es privado, si es no listado, si es público. Normalmente yo no le doy privado porque me tocaría que colocar el correo electrónico del profe, entonces yo no sé por qué correo se va a meter él. Entonces, ¿para qué le voy a dar privado? Entonces le doy aquí no listado. Y cuando le doy no listado, pues solamente el que tiene el link puede verlo, nadie más. Entonces ya, Ok, pues no queda público, pero queda, es como si fuera público. Pero si usted no tiene el link, pues entonces no lo puede ver. ok, es que no quisiera que nadie lo viera. No, 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 tranquilo. No, sino que es que, por ejemplo, en privado se vuelve también conflictivo. Pero yo, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo videos, videos que son, por ejemplo, míos, de mi hija. A mí no me gusta publicar cosas de mi hija en internet ni nada de esas cosas, porque pues uno, es como la protección de la integridad de esos menores que uno tiene a su cargo, ¿sí me entiendes? Entonces, yo sé que pues yo no lo quiero tener público, pero digamos que lo quiero compartir con la mamá de ella o en algún momento con ella, pero pues yo no me voy a poner como a ir a meter correos y todo eso. Entonces, yo lo subo en YouTube y le coloco no listado. Y así, pues no aparece en ninguna lista de reproducciones. Tampoco es que cuando lo vayan a buscar en internet aparezca mi video, solamente si tienen el link exacto, o sea, si tienen esto que dice E4V80Y88D5Y, pues muy desocupado el que se ponga a hacer ensayos con todos los números y letras, pero pues de que los hay, ¿cierto? Pero pues a menos de que no tenga eso, pues simplemente, pues como dicen vulgarmente, perdió. Ya, ya, no, si no lo tienen, no. Entonces, yo normalmente lo hago así y no tengo problema. Más, yo muchos videos tengo, pero solamente los videos que les coloco son los que hacen parte, ¿sí? Los que hacen parte como de la formación, son los que yo les envío a ustedes. De resto, videos tengo un resto ahí metidos. Listo, mil Listo, gracias. listo. Con respecto a ¿Esa es lo la de primera pregunta? la primera pregunta, tendría que mirar cómo tú evaluaste lo de los costos, porque, por ejemplo, una lámina de grosor cero que es solamente área no existe. Entonces, sí debía existir una lámina
Ah, no, de... pero para el no, chocolate sí medimos el grosor, pero para el desarrollo de la casa no, porque digamos yo cogí como por ejemplo, cogí en una parte acá la chocolatina Hershey's sí. y busqué las medidas en, bueno, en Google, si me hago entender, para hacer el cálculo. Y también saqué el de la chocolatina Jet, también exactamente casi las mismas medidas. Ah, bueno, entonces sí le diste un grosor. Pero a la chocolatina. Entonces, en teoría, le di un grosor para derretir, no sé, digamos acá, cada chocolatina vale 5.800. Entonces, ponle que yo derretí la chocolatina y tuve que derretir 1,5 para construir mi casa, pero Bueno, que yo, el grosor no fuese muy pequeño, muy pequeño, o sea, muy delgadito. listo, pero siempre debe haber un grosor. O sea, a lo que yo te quiero decir es, siempre debe haber un grosor para poder calcular cuánta chocolatina se gasta, porque si no, entonces no tendrías. Tú no puedes decir, por ejemplo, que eh, vas a dividir 250 centímetros cúbicos entre, entre 5 metros cuadrados, porque como no está en la misma medida, no te va a dar. Pero entonces déjame, yo la evalúo y si algo te corrijo o te llamo o te escribo y, y miramos a ver, porque pues de todas maneras puede ser que eso sea una partecita y el resto esté bien. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Pues de Listo. hecho no he seguido con el tercer paso que es dar la aclaración del proceso y luego plantearlo en Word, pues porque realmente hice el desarrollo, digamos me lo explicaron, pues porque pues como no entendí me lo explicaron y ahí voy. Ah, listo. Si algo, pues planeemos una sesión extraordinaria si quieres el lunes y nos reunimos y me presentas y me muestras cómo vas. Listo. ¿Listo? Vale, pues. Listo. Entonces, la lista de chequeo con la que vamos a trabajar es esta. Dice básicamente, pues está aquí en el material de estudio, cuando entramos acá en sustentación. Y dice, representa el conjunto de datos de acuerdo con las variables estadísticas, el instrumento de recolección de información es adecuado. Ojo, esto lo da el DANE. ¿Sí? Esto lo da el DANE. Representa la información de forma correcta en tablas de frecuencia. Ahí tenemos que presentar la tabla de frecuencias. Los gráficos utilizados son correctos y ajustan al tipo de variable. ¿Sí? Eh, Normalmente, digamos que el tipo de variable cuantitativa y cualitativa puede ser con gráfico de barras. El gráfico de torta normalmente es utilizado para variables cualitativas, o sea, de cualidades o atributos. Y los gráficos que son de puntos de dispersión o líneas son utilizados normalmente para variables cuantitativas, o sea, numéricas. Vale, lo dejo aquí como para que lo tengan en cuenta. Realiza conversiones según la equivalencia del sistema de medida. Pues esto digamos que es ahí como implícito. Se incluye el catálogo de medidas en centímetros y pulgadas. Ah, bueno, pero pues esto sí no está como aplicable. Define el problema a resolver de acuerdo a las necesidades del entorno. Las conclusiones parten de la información obtenida en las gráficas de tablas. Realiza la propuesta de acuerdo con el tipo de problema y nivel de escolaridad, pues obviamente pues según lo que está en la guía. Y su propuesta se basa en la necesidad. Aquí ya está como todo. Hay algunos puntos que están como salidos como de tono. Y el material de estudio como tal que tenemos nosotros es matemática intermedia, ¿sí? Que es este material que está aquí, este que está aquí, ¿sí? Este material, pues, palabras más, palabras menos, es muy suavecito de información, ¿sí? Básicamente lo que nos habla es de estadística descriptiva, los conceptos, ¿sí? De tabla de frecuencias, nos muestra un video de tablas de frecuencias, ahí si quieren pueden verlo, no les voy a como hablar mucho ahí, nos habla de los tipos de gráficos, ¿sí? Como tal,
y pues nos muestra como eso y nos habla de las medidas de tendencia central, o sea, básicamente lo que yo les mostré a ustedes. De ahí, pues nos habla un poquitico de la estadística inferencial y nos muestra, digamos, como en sí, pues para qué se utiliza, nos habla del tipo de variables, que esto ya lo hicimos, pues ya lo vimos. Y pues básicamente es eso. Y en la segunda parte, que es lo que vamos a ver para la otra actividad, nos habla del sistema internacional de medidas y nos habla pues ya del sistema inglés, que pues, ya digamos son dos temas, pues otro tema aparte. Angie, sí, te escucho. Buenas noches, profe. Acerca de la evidencia, digamos como el informe y las gráficas como tal, o sea, ¿tienen que ir en las diapositivas o se puede hacer, digamos, en Word? Pues yo que les aconsejo, hagan la presentación en diapositivas, en Word, como perdón, en PowerPoint, y después de hacer la presentación en diapositivas de PowerPoint o de pronto en otra herramienta, ya entonces entren a hacer la presentación. Si ustedes tienen correo @soycena, pues utilicen esta herramienta que es Teams. Así simplemente ustedes se meten aquí, pues abren como la sesión, ponen presentación, comparten presentación de aquí desde este que dice compartir, que está en la esquina superior al lado del rojo, y después aquí donde dice más, le dan grabar y simplemente graban y pues se toman bastantico tiempo y después editan el video si quieren, que se ajuste a 5 minutos. John, sí. Profe, buenas noches. Profe, dos cositas. La primera, pues el tema de YouTube me parece válido, pero mi pregunta es, yo te lo subo al Drive y te lo comparto en el enlace para que tú lo puedas observar, ¿es válido? Sí, sino que es que a veces, por experiencia, a veces se vuelve dispendioso, por lo mismo que se vuelve dispendioso para ustedes a veces con otros instructores, que les dicen, ay, no, está en el Drive, está en esto, y ustedes intentan acceder y a veces no son capaces, no les da. Por ejemplo, yo tengo la opción, yo les puedo dejar esta grabación por OneDrive y OneDrive me la guarda y yo se las puedo compartir, pero justamente lo hago por YouTube, o sea, me tomo el tiempo de descargarla y guardarla en YouTube porque en muchas ocasiones encontraba la novedad de que la gente cuando intentaba entrar a OneDrive, primero no le salía como bien y a veces no podían ni siquiera ingresar. Entonces, sí, o sea, sí se puede, más si de pronto tengo situaciones con el enlace, te escribiría y a veces es dispendiosito, ¿cierto? Lo digo más para mí porque pues digamos que yo te escribiría y te colocaría digamos como la nota que pueda tener en el momento, ¿cierto? Y te escribo, ayúdamelo a poner público. Entonces tú me lo vuelves y me lo subes, yo te vuelvo a revisar y hacemos como ese proceso que a veces termina siendo más larguito que si lo subimos en YouTube. Yo por eso les digo lo de YouTube, porque para mí es mucho más práctico, pero en últimas, como ustedes gusten, está perfecto. O sea, la evidencia no nos dice en ningún momento que, que yo no puedo recibir una evidencia por OneDrive, ¿sí? Ni por Drive, ni por, digamos, por Apple Store, ni esas vainas, ¿cierto? Eh, pero si es mi sugerencia, ya entonces es eso. ¿Listo? Profe, la otra pregunta sería, yo puedo trabajar con la encuesta del DANE por la natalidad en Colombia. Sí, pues digamos que sí puedes utilizarlo, sino que es que, a ver, dejémoslo en que sí. Si tú tienes un reporte actualizado del DANE que tenga un estudio en particular, podemos utilizarlo. Sí, podemos utilizarlo. Sino que es que digamos que el, em, la entrega nos habla de que sea el censo como tal, pero dentro de eso, dentro del censo, se ve la parte de natalidad, entonces no hay ningún problema. Es
Es como una inferencia de información. Sí, puedes utilizarlo, no hay problema. Te lo digo, profe, porque yo la estuve validando por unos temas laborales, los temas personales, y me encuentro con la sorpresa de que el DANE lo tiene público. Aparte de eso, nos muestra cómo estamos haciendo en Colombia, en qué departamentos, cuántos nacen por departamento, cuántos nacen en casa, cuántos nacen en hospitales, por cada departamento. Entonces, por eso le hacía la Sí, pregunta. entonces hazlo así. Ahí viene un tema que de pronto no está dentro de este, y es el tema de estratificación. Cuando tú hablas de que se divide según departamento, según área y región, a eso se le conoce como estratos. Mm, Uno estratifica la población para poder interpretar de mejor forma los datos. Por ejemplo, esto es más como para aclarar ese tema que no me estás diciendo que lo aclare, pero sí me gusta como aclararlo, ya que lo escucho. Y es, por ejemplo, tú puedes preguntarle a una población en específico si les gusta las muñecas o les gustan los carros o qué tipo de juguete les gusta. Y posiblemente tú veas que son 60 individuos les gustan las muñecas y 40 les gustan los carros y a otros les gustan otras cositas. Y entonces uno se pone a mirar a quién se encuestaron y fue a niños. Pero cuando tú los estratificas, o sea, los segmentas en hombres y mujeres, tú te das cuenta, digamos, cuáles son los gustos y preferencias mejores de esa población masculina y de esa población femenina. De la misma forma sucede por las regiones y las regiones, ciudades, departamentos y hasta por grupos étnicos como tal. En algunas ocasiones es mucho más valioso ver un análisis estadístico estratificado, o sea, segmentado según una cualidad de la población, que verlo así, digamos que abierto, porque si se ve abierto, uno no alcanza a entender muy bien las cosas. Cuando se estratifica, usted entiende que a veces las poblaciones, digamos que demográficas, pueden tener criterios muy diferentes para su vida. Puede ser que según el lugar del país en el que se esté, se tienen criterios muy diferentes para su vida. Y puede ser que según las áreas geográficas, puede ser que hayan diferentes formas de ser. Por eso nosotros no podemos compararnos con una persona que viva a nivel del mar, ni nos podemos comparar con una persona que viva en la punta de una montaña. Son diferentes, podemos ver que son diferentes estratos de cierta forma y así se pueden unificar. Entonces sí, sí, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Listo, Eso es lo que muchas gracias. listo. Entonces, compañeros, yo creo que dejamos hasta aquí, no siendo más. Dios los bendiga y que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche, profe. Gracias. Hasta Feliz luego. Vale, noche. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cierro cámara, cierro grabación en este momento. Cierro cámara. Me despido de todos ustedes.